postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Vamos a compartir una palabra en el libro, creo que de Mateo. Vamos al libro de Marcos. Marcos, capítulo 8. Recuerden que siempre la Escritura está para enseñarnos, para redarguir, para corregir, para darnos luz. Y cuando nosotros meditamos en ella recibimos luz, recibimos entendimiento. Si la leemos solamente, no recibimos nada. O recibimos una enseñanza muy parcial, muy superficial. Pero cuando estudiamos letra por letra, palabra por palabra, y por qué dijo eso, y por qué se dijo eso, y por qué el Señor permitió eso, y por qué el Señor presenta una escena. Al Señor siempre nunca lo agarra de imprevisto. El Señor sabía lo que iba a hacer y lo que iba a suceder. Entonces el Señor los lleva a una escena. El Señor, aparte de que es el maestro de los maestros, yo lo imagino al Señor enseñándolo con una sonrisa, disfrutando de lo que Él hacía, porque también nosotros tenemos que disfrutar de nuestra vida, de nuestro andar diario. Aunque no tengamos una victoria tremenda, aunque no veamos un mover, aunque no veamos la mano de Dios, pero ¿por qué andar triste o por qué andar amargado, por qué andar afligido, preocupado? Si es lo mismo andar contento que preocupado, si el problema se va a solucionar de alguna de las dos maneras, preocupado o contento. Pero el diablo a veces nos quiere robar el gozo y la alegría, porque cuando hay gozo y alegría, uno cambia, ¿no? Y yo creo que el Señor dice, bueno, háganlo ustedes. ¿Y cómo los discípulos? ¿Qué no aprendieron todo lo que yo le estuve enseñando? Y a veces el Señor les quería hacer entender a los discípulos la nueva dimensión en la cual quería que el Señor, ellos caminaran. Y el Señor en este tiempo quiere enseñarnos a caminar en la nueva dimensión del Espíritu y no de la carne. Que dejemos de andar en la carne, andemos en el poder del Espíritu. Y esa era la meta y el propósito de Dios. El propósito de Dios no era solamente sanar y suplir la necesidad, sino enseñarle el andar en la dimensión de Él. Porque Él quiso dejar este legado para nosotros. Y lo hizo. Entonces, en cada momento que tenían que socorrer, Jesús, ayúdame, Jesús, ayúdame. Y el Señor dijo, vayan y háganlo ustedes. Y el Señor los probó, los capacitó, les dio poder, autoridad y dominio para que empiecen a caminar y a defenderse. Y nadie te podrá hacer frente. Entonces, ahí entra la madurez del cristiano, entra la capacidad. Y que lo que nosotros tenemos no nos corresponde a nosotros, sino es la riqueza que el Señor está poniendo en nuestro corazón. Porque lo que tenemos no es nuestro, es de Dios. Y nosotros tenemos que ser ministradores de su gracia, administradores de esa riqueza que Él nos da a nosotros. Entonces, el Señor nos capacita para ser buenos ministradores. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos capítulo 8. Y en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayuno a su casa, se desmayarían en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos.
sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y les preguntó: ¿cuántos panes tenés? Y ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, y habiendo dado gracia, partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y lo pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que había sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vamos a orar para que el Señor nos dé el discernimiento de esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús oramos y te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos guíes, Señor, y prepares en nuestro corazón, porque tú sabes de qué cosa hay necesidad. Tú hablaste a mi corazón a través de esta palabra y me lo revelaste. Así también les sea revelado en el corazón, Señor Dios, de todos tus hijos y aún de todos los que estén mirando, oyendo a través de las redes. Señor, bendice y toma dominio, Señor, de esta lectura en nuestras vidas, en nuestros cuerpos. Reprendo todo espíritu contrario a tu voluntad, reprendo toda duda, toda incredulidad, reprendo todo espíritu inmundo que quiera amedrentar y ensuciar la mente. En el nombre de Jesús, queda arrestada toda fuerza del enemigo, queda arrestado todo hombre fuerte y toda fuerza de las tinieblas, la reprendo. Hecho fuera en el nombre de Jesús todo espíritu inmundo que esté perturbando la mente, que esté perturbando el ánimo, el corazón. Toda perturbación, toda enfermedad la reprendo. Hecho fuera todo espíritu inmundo en el nombre de Jesús, y ato toda fuerza de las tinieblas. Y declaro tu poder, Señor Dios, en nuestras vidas, y declaro tu poder, Señor, en los aires. Nos encomendamos en tus manos y te damos gloria, Señor. Amén y amén. Dice que una gran multitud iba al desierto. Si leemos un versículo para atrás un poquito, podemos ver que había estado Jesús ministrando con todos los discípulos y estaban cansados. Y entonces Jesús le dijo: vamos a descansar un rato, porque ya es mucho lo que hemos trabajado, queremos comer, están con sueño. Y regresaron, iban a un lugar desierto para descansar. Resulta que cuando llegaron allá, había una gran multitud desesperada, esperando a Jesús. Y dice: hace 3 días que están conmigo y no han comido, hace 3 días que están sin comer. Y me quedé meditando en eso, digo, porque en un tiempo nosotros, cuando íbamos a ciertos lugares, como a los bailes, íbamos a una fiesta, íbamos con un pensamiento, con un proyecto, con un sueño, con un deseo. Un sábado a la noche salíamos a bailar y nos vestíamos de la mejor manera. Ya soñábamos con la noche, de disfrutar la noche, de pasarla bien. Y esta noche es mía, y íbamos reentusiasmados, ¿no? Y se iban generando ese gozo, esa alegría. Íbamos antes de llegar y entrábamos a esos lugares a disfrutar la noche, a nuestra manera, pero a disfrutarla. Íbamos con esa inquietud. Y el Señor nos habla también a nosotros que nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestro milagro se tiene que generar, se tiene que gestar en nuestro interior. De venir a la iglesia con ese deseo de decir: esta es mi mañana,
ir con ese entusiasmo, porque el Señor dice, así como se genera, así como lo creas, así te será hecho. Si venimos a veces sin tener una dirección, sin tener ese ánimo por dentro, es como que venimos con el motor apagado. Entonces, cuando tratamos ya de encender el motor, ya es hora de irse de vuelta para casa. Entonces, qué bueno es calentar los motores antes de venir a la iglesia. Y en esta le voy a enseñar un secreto que el Señor una vez me reveló y me capacitó en algo. Prepárate para tu milagro. Haz algo para recibir tu milagro. Entonces dice, ora por quien va a ministrar la palabra, ora por quien va a ministrar la alabanza, ora por quien va a hacer la apertura. Porque primero tenés que dar y luego vas a recibir. Y cuando yo me levanto de temprano, cualquiera que se levante y diga, Señor, hoy voy a la iglesia y quiero orar por ese milagro. Queremos recibir ese fuego y la presencia de tu Espíritu en mi vida. Señor, no sé quién debe estar ministrando la palabra, la alabanza, pero que ellos, Señor, reciban ese fuego y el poder de tu Espíritu. Úngelo, Señor. Dale palabra con denuedo. Que cuando abran la boca, Señor, tú sueltes el poder. Fluya tu presencia a través de quien ministra la alabanza, quien hace la apertura, quien hace, sea un que está en la puerta. Tu gloria, Padre amado. Entonces nosotros sembramos y cuando llegamos a la iglesia cosechamos. Porque así trabaja el Señor. Nunca te presentes delante de la presencia de Dios con la mano vacía. Cuando llegamos a la iglesia recibimos de su presencia. Ahora, ¿por qué dije todo esto? Porque hacían 3 días que estaban sin comer. No estaban en un hotel con un café y media luna a la mañana. No estaban con un colchón somier durmiendo toda la noche. Estaban entre las piedras, entre el pasto, 3 días sin comer. Estaban con los niños, estaban con las criaturas, con las madres embarazadas, estaban con hambrientos. Hacían 3 días que estaban desesperados por la comida. Estaban adelante. Y Jesús dice, yo tengo compasión de ellos. Yo tengo misericordia, yo tengo compasión, me duele verlo. Dice, ya la noche declina, mándenlo para la casa, dicen los discípulos, mándenlo. Y Jesús le dije, denle ustedes de comer. Y ahora, ¿de qué me he visto? Y los discípulos dicen, ¿qué quiere? Que juntemos 300 denarios y vayamos a comprar pan al pueblo, a los lugares para venir a darle de comer. Eran 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Normalmente hay más mujeres y más niños que jefes. Así que calculale que serían 4 y 4, 8, 12, mínimo 12.000 personas. 12.000 personas mínimo, pero estoy asegurado de que seguro llegaría a los 16, pero no quiero, porque habría, ¿cuántos hijos? Un matrimonio normal, ¿cuánto puede tener? Pero para Jesús no era lo mismo 2 personas como 5.000, o 10.000, o 20.000. Pero, ¿cómo? Imaginemos 12.000 personas. Yo no puedo imaginar porque nunca vi así, o un estadio repleto de 12.000 personas, todas tiradas en el suelo, o todas ahí hambrientas entre las montañas. Jesús sin micrófono, sin altavoz, y los discípulos cansados. Yo no sé, yo creo que podríamos cerrar los ojos y meditar, decir, ¿cuántos son 12.000 personas? ¿Cuánto será un estadio de fútbol más o menos completo de toda gente? Pero no hay comodidad y estaban todos parados entre las piedras, a la orilla de una montaña, a la orilla de un lago. No sé cómo estarían 12.000 personas, pero allí estaba Jesús. Los discípulos le dijeron, ya decae la noche. Y yo digo,
¿Cuándo fue que la mano de Dios y la compasión de Dios se movió? No hablemos del milagro, hablemos de por qué hizo que la mano de Dios se moviera. Fue el hambre por su presencia, el hambre por recibir de Dios. Entonces el milagro no depende de Dios, depende de uno. Depende de lo que hay gestado en nuestro corazón, que es lo que hay gestado en nuestro interior. El milagro no depende de Dios porque para Dios ya fue todo hecho. El milagro ya está hecho. Depende de que nosotros lo recibamos y lo gestemos en nuestro interior. La criatura ya fue hecha. Una mujer fue embarazada, ya está en pleno desarrollo. No se salió todavía a luz porque no es el tiempo, pero esa criatura se está gestando, se está formando. Ya la madre solamente tiene que acompañarlo, pero ya no tiene que hacer nada, porque ya está, ya recibió, ya está gestándose. Para Dios no es que tiene que hacer la criatura, ya la hizo, está en el proceso. El milagro de nosotros también tiene que nacer. ¿Por qué? Dice que estuvieron ministrando todo el día y salieron para descansar, y cuando llegaron a ese lugar desierto se encontró que toda esta gente ya estaba primero que ellos. ¿Qué era lo que había? Había presencia de Dios. Y ese avivamiento lo tenemos que producir nosotros en nuestro interior. Tiene que haber hambre y sed. Si a veces íbamos anhelando a los bailes con ese deseo de disfrutar la noche, porque no íbamos a decir, vamos, esta noche es un desastre, va a ser un... No, íbamos contentos, ¿o no? ¿O iba yo solo al baile? ¿Alguna vez fueron ustedes? Creo que todos fuimos, ¿no? Íbamos con ese entusiasmo. O a cualquier fiesta, uno va con ese espíritu por dentro a disfrutar algo, una cena, lo que sea. Y cuando venimos a la iglesia tenemos que venir también con ese deseo. A veces, entonces uno ora y dice, Señor, yo quiero orar para que esta mañana quiero recibir tu presencia, quiero conocerte, tengo hambre de ti. No quiero que sea un culto más, no quiero que sea un viaje más, yo quiero más, tengo hambre, y ese hambre te va a hacer crecer. Yo me encanta de los niños, porque los niños le preguntan, ¿qué quieres hacer? Y quiero ser doctora, quiero ser maestra, quiero hacer música, quiero cantar. Tienen sueño, tienen esperanza. Y ese sueño, esa esperanza, de alguna manera te va llevando, porque tenés una meta fijada. Entonces no hay nada que te distraiga en el camino, porque tenés una meta fijada. Ahora sí, vamos, y a veces golpeando las balas, poniendo el pecho a las balas, no sabemos, hoy salgo para acá, mañana para allá, para acá. Pero cuando tenemos algo trazado, Jesús sabía que tenía que llegar a la cruz. Y todos los problemas que tuvo en el camino no los desvió. El propósito lo llevó al final. Dios tiene un propósito, y Dios quiere que tengamos ese propósito, que fijemos un propósito, una meta. Señor, yo quiero ser una herramienta en tus manos. No, hoy no tengo ganas, hoy no cuentes conmigo porque yo no quiero ir. No cuentes conmigo, Señor. Entonces el Señor quiere depositar algo en quien confiar también. Necesita, Señor, porque Jesús eligió, por ejemplo, a David, un corazón conforme al corazón de Dios. No fuimos elegidos a dedo, sino el Señor lo llamó con un propósito. Y ese propósito, Dios dice, yo tengo esperanza en él también. Como Dios tenía confianza en David. Aunque sabía que le podía llegar a fallar, pero sabía que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Nosotros tenemos un corazón conforme al corazón de Dios. Dios nos lo eligió con un propósito. No lo eligió porque no sabía qué hacer con nosotros. Por eso Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. A veces nosotros estamos estancados por alguna lucha o algún problema en nuestro interior. A veces tenemos necesidad y problemas. Y a veces quedamos mirándonos en el problema y no salimos. Pero cuando hay un propósito, yo sé que mi meta es allá. No me voy a quedar estancado en este problema. Yo voy a salir porque yo tengo que llegar allá. Jesús decía eso. Todos los siervos
Pablo decía, aunque se me hunda la canoa, voy a tirar todos los anseres, voy a tirar todas las cosas, pero yo tengo que llegar porque tengo un propósito. Y ese propósito te va a ayudar a solfear y a saltar todos los problemas, todos los obstáculos, porque sabes que tu propósito es allá. Entonces no te quedes mirando el problema, no nos quedemos mirando y enfocando. Tenemos aflicciones, claro, porque el Señor lo prometió. Dijo, en el mundo vamos a tener aflicciones. No los quedemos con el problema. Pero el milagro no depende de Dios, depende de nosotros. A veces decís, Señor, libertame. Yo ya te hice libre, dice el Señor. Señor, provéeme, yo ya te proveí. Señor, saname, yo ya te sané. Yo hice mi obra redentora. El Señor es tremendo, porque lo que nosotros estamos pidiendo, Él ya lo hizo. Somos a veces duros, nos cuesta rendirnos. Entonces dice el Señor, sé niño y yo te voy a hacer grande. Sé pequeño y vas a ser gigante, porque soy yo quien te voy a levantar. No te vas a levantar vos. Y a veces el hombre cree ser grande y ahí se equivoca. Grande es solo Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo no darle un aplauso y darle toda la gloria? Y el Señor nos llamó a ir de victoria en victoria. Cuando entiendo esto, el Señor nos lleva de victoria en victoria. El Señor los lleva a ir de gigante a gigante. ¿Cómo David venció a Goliat? Primero tuvo que vencer, primero tuvo que sujetarse, primero tuvo que estar a solas con el Señor. Y el Señor, lo que Él hacía en lo secreto, el Padre lo exaltó en público, porque Él vivía una vida de secreto en intimidad con Dios. Y es el Espíritu Santo que nos capacita, es el Espíritu Santo que nos alumbra y nos da el entendimiento. Entonces un niño pequeño, lógico, un niño grande no va a haber, pero un niño pequeño le pide ayuda a su papá, le pide ayuda a alguien mayor. ¿Por qué? Porque no alcanza, porque no llega, porque no puede. Y le pide al padre. No importa cómo el padre lo va a conseguir, pero si el padre le dijo que le va a regalar una bicicleta, él no sabe si tuviste un accidente, no te pagaron el trabajo, él le está pidiendo la bicicleta. Y a veces con ese pensamiento tenemos que acercarnos a Dios. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero que Dios te va a bendecir, que Dios te va a proveer, que Dios te va a suplir, Él lo va a hacer. Que Dios te va a sanar, Él lo va a hacer. Pero cuando queremos ser más grandes nosotros, a Dios lo hacemos pequeño en nuestro interior. Dios dice, no limiten a Dios y Dios no lo limitará a nosotros. A veces nosotros limitamos a Dios con nuestro pensamiento. Hacemos las cosas pensando a nuestro estilo, pero tenemos que pensar las cosas al estilo de Dios. Esto es lo que Jesús decía. Ellos decían que, bueno, vamos a meter la mano en el bolsillo, vamos a comprar 300 denarios de pan. No sé, no me puse a sacar cuenta cuánto sería 300 denarios de pan. Pero los discípulos le dijeron, maestro, ¿vamos hasta el pueblo a comprar 300 denarios de pan? No fue así. Él le dijo, ¿qué quiere que vayamos al pueblo a comprar 300 denarios de pan? Como decirle ahora, Señor, ¿qué quiere? ¿Que agarre 1.000.000 de pesos o que agarre 100.000 pesos y vaya a comprar pan? Denle ustedes, dijo Jesús. Pero ellos habían visto la pesca milagrosa. Habían visto cómo Jesús había multiplicado los panes. Habían visto la mano del Señor. Entonces, y otro pensamiento que hubiesen tenido los discípulos, hubiesen dicho, ¿por qué el Señor nos pregunta esto? Si Él pudo bendecir, multiplicar los panes en otra ocasión, si pudo encerrar tantos peces, hoy también puedes saciar. Hoy también podría. Sin embargo, anularon eso. ¿Y Jesús qué quería enseñarles a ellos? Quería enseñarles que dependieran de Él. Llevarlo a otro nivel de vida y de manejarse.
Como hoy el Señor quiere que nos manejemos a otro nivel. Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, orar en el poder del Espíritu. Llevarnos a otro nivel. Los discípulos todavía seguían siendo niños, no entendían. Aún habían visto al maestro actuar y no veían, no habían entendido. Y Jesús quería enseñarle eso, llevarnos a otro nivel de vida. Estamos a veces estancados en nuestra vida porque nosotros decidimos estancarnos. Muchas veces decidimos apagar el motor nosotros. Muchas veces decidimos apagar el motor y quedarnos ahí tranquilos porque no queremos salir del problema. Y quedamos estancados y necesitamos volver a poner en marcha el auto, el motor de la fe en nuestro corazón. Necesitamos poner, yo lo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Volver a encender en los motores y volver a ser niño. Había una pastora, nuestra pastora, nos decía antes, dice, tenemos que desaprender para volver a aprender. Y a veces hemos aprendido mal, o a veces, entonces necesitamos volver a ser niños. Porque cuando somos niños somos grandes. Porque somos fuertes, somos gigantes, somos pequeños niños gigantes. Porque somos niños, pero gigantes los hace el Señor. Y para que el Señor nos haga gigantes tenemos que humillarnos. Bienaventurados los pobres. Y el pobre quiere decir que es carente, que es necesitado. Porque a veces cuando estamos luchando con nuestra fuerza, no porque voy a hacer esto y hacemos estrategias y hacemos planes y hacemos proyectos, como que, y a veces el Señor hasta un cierto momento nos deja. Pero el Señor dice, sé como niño. Predicaba mi esposa el domingo pasado. ¿El domingo fue? Sí, el domingo. El de ser niños. Y dice que el que no sea como niño no entrará en el reino de los cielos. El que no es como niño no entrará. ¿Y cómo es ser un niño? Porque es Dios el que nos lleva. El niño solo está y el padre le toma la mano y lo lleva. No quiero ir. Vamos, y vamos. No quiero ir. Y a donde le solta la mano sale parando de vuelta para atrás. Pero un niño que es obediente y se sujeta, va con el padre y el niño sigue al padre. Y eso es lo que Dios quiere, que sigamos al Maestro, que sigamos a Dios en cada momento de nuestra vida. Sigamos su presencia. Y siempre. Entonces Él es el que defiende nuestra causa. Él es el que nos guía. Él es el que nos lleva a orar. Porque el Espíritu Santo es el que nos enseña a orar y nos enseña a capacitar. No sé, pero el Espíritu Santo empieza a trabajar. Cuando yo dejo de luchar, el Espíritu Santo comienza a fluir. Porque ahí es cuando nosotros morimos. El Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestro corazón. Y empieza a fluir y nos lleva a la presencia del Padre en la oración. Y las aguas se comienzan a mover. Porque está el fluir y dejamos que el Espíritu Santo obre. Ahora cuando nosotros queremos orar nosotros, el Espíritu Santo se queda a un costado. Necesitamos, Señor, así como esta multitud, 3 días esperando. Nosotros también tenemos que esperar y buscar esa presencia, anhelar ese hambre. Señor, yo necesito hambre por tu presencia. 3 días en el desierto, sin comer, durmiendo en el suelo, por oír quizás una sola palabra del Maestro. Yo creo que ese tiempo va a volver. Y tiene que volver. Porque la palabra dice, y habrá mucho hambre en la tierra, pero no hambre de comida, sino hambre de mi espíritu. Hambre de mi
que quedarán el día, la noche, esperando acá en que se abran las puertas para poder entrar a la presencia de Dios. Esperar ese hambre. Entonces es el Espíritu Santo el que llevaba ese hambre a ellos. No era el hambre humano, sino el hambre del Espíritu que obraba en el corazón. Y todos recibían, porque el Espíritu Santo había provocado ese hambre, porque se habían dado cuenta que estaban cansados de luchar con sus propias fuerzas. Y cuando se humillaron, dijeron: Señor, hemos hallado al Mesías, hemos hallado palabras de vida, hemos encontrado la puerta. Y ese hambre, esa necesidad, ese amor los llevó a rendirse. Mientras el hombre está duro, mientras el hombre está luchando con el pecado, estamos todavía duros. Pero cuando nos pegamos la frente en el suelo y decimos: dejamos un pecado, el pecado ya Cristo lo venció en la cruz del Calvario, lo crucificó. Ya el Señor mató el pecado. Ya el Señor crucificó el pecado, la condena. Ya no hay más condena para los que están en Cristo Jesús. Ya nadie puede señalarte con el dedo, porque eres lavado y comprado a precio de sangre. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. ¿Quién te puede señalar con el dedo? ¿Quién nos puede señalar con el dedo? Tenemos que entender. Y esto es lo que Jesús le enseñó en parte: que el milagro se gesta en nuestro interior. Conforme hayas creído, te será hecho. Y tenemos que anhelar ese hambre, porque no es con nuestra fuerza, sino es con mi espíritu, dice el Señor. Entonces todos se comieron y se saciaron. Y sobró 7 canastas. Y el Señor dice que yo cuando suplo hasta que te sobre y abunde. Y sobró. Y todos fueron saciados. Entonces el pueblo hizo algo para recibir el milagro. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo para recibir? ¿Qué hizo el pueblo para que Jesús dijera: yo tengo compasión de ustedes? Fue el hambre. La mano de Dios se mueve cuando hay hambre por su presencia. Cuando uno se sienta a la mesa a pedir pan, cuando a veces uno ve las películas que suele pasar en las cárceles o en los lugares o en los comedores, que cuando no llega la comida empiezan a golpear los platos, los tenedores, los vasos, porque están reclamando la comida, porque tienen hambre. Si no tuviesen hambre no pasaría eso. Y nosotros tenemos que volver a tener ese hambre. 3 días sin comer, durmiendo en el desierto. No sé si haría frío o calor, pero estamos hablando de 12.000 personas en el medio del desierto, buscando una gota del amor que Dios tenía. Y ese es el amor, y ese es el hambre que tenemos que tener, que tiene que generar en nuestro corazón. Hoy la humanidad está hambrienta y necesitan de ese amor. Como hoy oraba mi hermana en la apertura, al comenzar, dice: Señor, que quite el velo y la escama de los ojos para que puedan recibir. Y estos se le había caído el velo de sus ojos, habían encontrado la puerta. Hoy el mundo a veces no ha encontrado la puerta. Tenemos que orar para que el velo se caiga. Tiene que volver el fuego, la presencia de Dios en nuestros corazones. Y tenemos que volver a ser niños.
En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y le dijo: tengo compasión de la gente, porque hace 3 días que están comiendo y no tienen qué comer. Yo antes también tenía hambre y sigo teniendo hambre, porque una persona con hambre tiene lugar al crecimiento. Cuando una planta tiene sed, tiene lugar de expansión, sigue creciendo. Ahora, cuando deja de tener hambre y sed, se queda estancada. Y el mundo, de una manera u otra, dice que la tierra gime esperando ver la manifestación de los hijos de Dios. Que en realidad la que gime es nuestra alma, nuestro interior está gimiendo. Nuestro interior gime por la presencia de Dios, gime por ese mover, por ese hambre. Y ellos encontraron esa respuesta a ese gemir. Encontraron, entonces se abrazaron a Jesús y dice: yo no lo voy a dejar ir, aunque tenga que esperar 1 día, 2 días, 3 días. Pero encontraron. Hoy el alma, la tierra, el mundo gime esperando ver esa manifestación. Yo en un momento gemía hasta que el Señor me trajo a su camino. Ustedes gemían, el alma interior gemían por la presencia de Dios, hasta que un día el Señor los trajo a los pies. Y fue ese gemido, porque el Espíritu Santo busca su Padre en nuestro interior, porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Entonces Él puso en nosotros su Espíritu, y entonces el Espíritu es el que está llamando al cuerpo a que venga a los pies de Cristo. La carne se opone y quiere hacer lo opuesto. Yo hago lo que yo quiero, yo hago mi vida, a mí nadie me manda, yo trabajo de esta manera, yo hago así. Pero el Espíritu Santo está buscando la identidad, está buscando la presencia del Padre en su corazón. Entonces necesita cuerpo, alma y espíritu en la presencia de Dios. Que seamos uno, porque dice la palabra: podrán haber 2 si no estuviesen de acuerdo, pero el espíritu mío, el espíritu de Dios que está en mí, anhela la presencia del Padre, pero la carne está apuntando por otro lado. Entonces, cuando yo sujeto la carne, cuando sujeto mi mente y alineo el pensamiento, porque el Señor dice en su palabra: ordena tus pensamientos y tus caminos serán ordenados. Cuando ordenamos nuestra manera de hablar, nuestra manera de buscar a Dios, alineamos, entonces viene a hacer la morada el Espíritu Santo en nuestro corazón. Viene, hace esa morada y descansa. Y el mundo no está descansando. Yo antes no descansaba, y ahora podemos acercarnos confiadamente a que podemos encontrar la respuesta de Dios. Y ellos la habían encontrado. Entonces los discípulos no habían entendido todavía. En algún momento dijo el Señor: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Cómo todavía no habrán entendido? Pues el Señor en 3 años tuvo que hacer toda la obra, porque ya era el tiempo de que nos largáramos, se largaran solos. Y el Señor quería enseñarles que dejen de andar en la carne y que anden en el poder del Espíritu. ¿Qué es el poder del Espíritu? ¿Qué es ser espiritual? Es andar con la palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu. Nosotros somos carne. Entonces tenemos que sujetar el cuerpo a la palabra, al espíritu. Pues dice: si mi palabra permanece en ustedes, en vosotros, y ustedes en mi palabra, pedid todo lo que quiera al Padre. Pero el tema es que la carne no se quiere sujetar a lo espíritu, no se quiere sujetar a la palabra. Y el Señor les quería enseñar a los discípulos: el problema no es el milagro, el tema es que crean ustedes que yo lo puedo hacer. Y para creer eso tenemos que ser como niños.
Tenemos que tener esa mente. Entonces yo me alegro cuando alguien ora, ayuna y busca la presencia de Dios. ¿Por qué lo hace? Porque de allí viene mi socorro, de allí viene mi pronto auxilio, de allí viene el orden, la sanidad. Porque si dejamos la oración y dejamos el ayuno, entonces ¿quién va? La carne. Entonces tenemos que dejar la carne, ir al ayuno y a la oración. Porque cuanto más ayunamos, más oramos y más buscamos la presencia de Dios, hay más de Dios en nuestro interior. Entonces le permitimos que el poder de Dios comience a fluir en nuestras vidas. Pero cuando dejamos el ayuno y la oración, va la carne, va nuestra fuerza. Lo que Dios pide en la Biblia es espíritu. Y cuando obedecemos al espíritu, le estamos obedeciendo a Dios. Y Dios no es galardonador de los que le buscan. Y cuando buscamos su presencia, Él se hace presente. Él dice: acérquense a mí, yo me acercaré a ustedes. Entonces cuando nos acercamos con un corazón como de niño a la presencia de Dios, Dios se acerca a nosotros. El que busca, halla; el que pide, recibe; el que llama, se le abrirá. Ir a buscar su presencia. Pero si no llamo, no hay respuesta. Si no busco, no encuentro nada. Si no pido, nada se va a dar. Pero cuando nos acercamos con esa convicción firme en nuestro corazón, ahí, y esta gente se acercaron. Dicen: no importa, si no bendeciste hoy, va a ser mañana, y si no pasado. Pero se quedaron 3 días esperando ver el poder de Dios en su vida. A ellos no les importó que a veces no podemos, a veces nos cuesta sinceramente venir 10 minutos antes del culto, 20 minutos antes, 1 hora. No hay hambre. Y lo hago empezando por mí. A veces cuánto nos cuesta pasar una noche de oración, una noche de vigilia, tener hambre por la presencia de Dios. No hay. Ramaya, sí, alabacaya. Y fue el hambre que movió la mano de Dios. Tengo compasión por ver la desesperación, por buscar un poquito de agua. Y Dios está mirando eso en la iglesia en general. Dios está mirando la sed, el hambre por su presencia. ¿Y qué pasa cuando perdemos el hambre y la sed por su presencia? Dejamos de crecer, dejamos de vivir. Y ellos estaban muertos, estaban secos espiritualmente, pero encontraron agua, encontraron a Jesús. Y nosotros que hemos encontrado a Jesús, queremos más de esa agua, queremos más de ese río. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo por ese hambre? ¿Qué estamos haciendo para buscar del Maestro? Necesitamos más hambre, buscar más su presencia. Porque necesitamos, cuando el hambre hizo que la mano de Dios se moviera. Cuando buscamos su presencia con esa hambre y esa sed, el Señor se hace presente. Y a veces el Señor no quiere que hagamos nada por rutina, porque a veces nos cansa la rutina. Vamos y hacemos cosas por rutina. Pero cuando hacemos algo desesperado, entonces ahí nuestra vida cambia. Ahí es cuando la mano de Dios se mueve. ¿Cuántas veces hemos predicado esto y hemos escuchado esta prédica? Pero eso no lo había visto de esta manera. Yo sinceramente le digo, eran las 2, las 3 de la mañana, y el Señor en el sueño me muestra toda esta prédica. Y yo no quería despertar porque el Señor me iba llevando toda esta prédica, me la estaba metiendo adentro. Y cuando desperté, le dije a mi esposa: el Señor me dio toda la prédica. Me dijo el Señor qué es lo que Él quería hacer. Y Nanaya Samaki. No depende de el Señor, depende de nosotros. Depende del hambre que
que uno pueda tener en nuestro interior. Y el Señor dijo, yo tengo compasión porque vi la necesidad. Y a veces cuando nosotros vemos una necesidad de alguien, también tenemos compasión, porque es más fuerte que nosotros. Cuando vemos a alguien que está pasando una necesidad, es más fuerte que uno y lo hace. Y Jesús también, cuando ve que alguien tiene necesidad, es más fuerte que él. Yo tengo compasión, dijo el Señor. Bendito sea el Señor. Tenemos que volver a ser como niños. El niño, cuando tiene le llega la hora de la mamadera, ¿qué pasa, Valeria? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a ustedes que son madres? Cuando llega la hora de la mamadera, los nenes no le importa si hay leche o no hay leche. Ellos quieren la mamadera, quieren la comida. Así también nosotros tenemos que despertar ese hambre y ese apetito por la presencia de Dios. ¿Qué ha pasado? Creo que en uno de los libros, en Apocalipsis, Dios le habla a la iglesia: vuélvete a tu primer amor. Vuélvete a tu primer amor. Vuelve a las cosas, a estar a solas con el Señor. Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán.